Hola, soy Jonathan Alarcón y te doy la bienvenida a esta segunda parte sobre la clasificación y análisis vehicular. En el video anterior vimos las bases, cómo identificar la tipología vehicular y las metodologías de clasificación, cómo también estos infringen daños al pavimento y cómo afectan estos las movilidades en zonas urbanas. Hoy vamos a cerrar este tema con una mirada mucho más aplicada, más real, para que puedas llevar el conocimiento directo al campo, a tus obras y a tus proyectos. Esta clase está pensada especialmente para ti que trabajas con infraestructura vial y necesitas tomar decisiones técnicas con base en datos reales. Porque esto, lo que hacemos aquí es ingeniería vial de alto impacto. El primer paso que se debe realizar es la toma de datos en campo. Recordemos que cuando hablamos de aforos vehiculares debemos ubicar como primera medida y estratégicamente ese punto de conteo vehicular donde lo vamos a realizar de forma manual o de forma automática, y lo importante es registrar la hora, el tipo de conteo, la dirección en el cual está transitando el vehículo y el periodo de tiempo en el cual yo realicé esa medición. El segundo paso es la clasificación de vehículos. Recordemos que luego de tomar las medidas en campo, de la toma de vehículos en campo, clasificamos según el INVIAS, y esto puede darse en clasificaciones del tipo 1 al tipo 7 de vehículos, o por configuraciones de eje pueden aparecer el C2, el C3, el C2S2, etcétera, etcétera. Esto es clave para que el análisis posterior tenga sentido. Aquí ya empezamos a responder una de las preguntas que más me hacen, y es: ingeniero, ¿cómo se determina el volumen y el tipo de vehículos en un aforo? Pues así, paso a paso. Esto es vital para diseñar, para proyectar y para prevenir. Recuerda esta frase: ¿cómo hacer los aforos? Pues se hacen paso a paso. Esa es la clave. Ahora, con los datos en mano, calculamos lo que es el tránsito promedio diario. Sumamos los conteos cada día, pero pues eso no basta, ¿cierto? Necesitamos posteriormente el tránsito promedio diario mensual anual, que es el promedio anual ajustado a las variaciones de la temporada de conformidad con los datos tomados. Pero y te preguntarás, ¿y qué es o cómo se calcula el tránsito promedio diario? Este se da mediante dos datos importantes, y es la división entre el total o el número de vehículos registrados sobre el número de los días en los cuales yo realicé el proceso del conteo vehicular. Este valor proyectado nos da una idea más clara del comportamiento del tránsito a lo largo del año. Ojo, el tránsito promedio diario por sí solo no es suficiente para diseñar los pavimentos. Hay que proyectarlo bien y analizarlo con criterio. Ahí están las palabras claves: tránsito promedio diario, proyectado, y luego viene el análisis de tránsito que yo voy a realizar para proyectar mi diseño del pavimento. Aquí entramos en una de las partes más importantes, es decir, el factor camión, identificado con las siglas FC, factor camión. ¿Qué es? Es una forma de expresar el daño que me genera un vehículo pesado sobre una estructura del pavimento. Es decir, cómo yo clasifico los diferentes pesos vehiculares que pasan por una estructura del pavimento, y todo esto lo convierto a un eje equivalente de peso de 8.2 toneladas. Te doy un ejemplo rápido. Un automóvil, es decir, un vehículo pequeño, no ocasiona el mismo daño que puede ocasionar una tractomula, es decir, un camión que tiene un remolque y que tiene una estructura de tráiler en su parte posterior. ¿Por qué? Porque el factor camión, es decir, las cargas o pesos que me ejerce un automóvil, pueden ser de menos de 0.01% en equivalencia con una carga de 8.2 toneladas. Pero si hablamos de una tractomula, un tractocamión, un C2, S2 en el caso como estamos mostrando, dos ejes en el remolque,
y 2 ejes en la parte trasera, estamos evidenciando que este factor camión de este vehículo, a ser un vehículo de carga pesada, puede estar equivaliendo a más o menos unas equivalencias de 5 cargas de 8.2 toneladas. Es decir, cada vez que pasa un camión de esto, equivale al paso de 5 ejes estándar de 8.2 toneladas. Este eje estándar es la unidad de medida, es decir, este que estamos encerrando en el recuadro, es la unidad de medida que llamamos eje equivalente, conocido con sus siglas EA, o a veces se conoce en las siglas en inglés ESAL. En palabras simples, el factor camión es un número que me dice cuántos ejes estándar de 8.2 toneladas equivale el paso de un vehículo determinado. ¿Cómo se calcula el factor camión? Está en función de esta fórmula que estamos viendo, donde FC pues es el significado de factor camión, PJ es la carga del vehículo que va circulando, el P de referencia es la carga de 8.2 toneladas estándar y el exponente 4 que corresponde a las siglas definidas por la ASTO, que establece que el daño al pavimento aumenta en proporción a la cuarta potencia de la carga por eje. Acá te doy un ejemplo. Para un camión tipo C2 que tiene 2 ejes y cada uno pesa 12 toneladas, el factor camión sería de la siguiente manera. El peso de cada eje, es decir, el PJ, sería 12. Y lo tendría que dividir en 8.2 toneladas y elevarlo a la cuarta potencia para el primer eje, y para el segundo eje repito la sumatoria de la misma forma. 12 dividido en 8.2 elevado a la cuarta potencia, y esto me tendría que dar como resultado que el factor camión equivaldría a la suma de 4.5 más 4.5, es decir, obtendríamos un factor camión de 9 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Para el cálculo o dimensionamiento del valor del factor camión, yo no lo utilizo vehículo por vehículo, sino que en la práctica se hace a través de esta tabla definida por el Instituto Nacional de Vía, que nos dice que para vehículos tipo C2 el factor camión estará definido entre 0,5 y 1, para vehículos tipo C3 estará definido entre 1,50 y 2,50, para vehículos C2, S2 estará definido entre valores de 3 y 4, para C2, S3 entre 4,50 y 5,50, y para vehículos C2, S3 estará definido el factor camión entre valores de 6 y 7. ¿Cómo se definen esos valores? En función del grado de confiabilidad mediante el cual yo registré mis valores en esas planillas de aforo, y en función del grado de variabilidad que de pronto yo pueda tener en función de esa proyección del tránsito que quiero tener y esa seguridad que me va a dar en el cálculo de ejes equivalentes para determinar la estructura del pavimento. Acá te dejo un ejemplo. Un automóvil liviano, como decíamos, tiene más o menos 0.01 en datos de factor camión. Prácticamente este vehículo no genera un daño estructural al pavimento, pero una tractomula tipo C2, S3 podría tener un factor camión promedio de 5. Entonces, cada vez que pasa este carro equivale al paso de 5 ejes estándar de 8.2 toneladas. Entonces, ¿para qué se utiliza el factor camión? Pues este se usa para convertir el paso de vehículos, es decir, esos tránsitos promedios diarios, en ejes equivalentes acumulados estándar de 8.2 toneladas, que son esenciales para esto. Primero, para la clasificación precisa de vehículos, para contar correctamente
el número de ejes que circulan por esa carretera y sus configuraciones. Segundo, para distribuir esas cargas. Una vez que tenemos los factores camión, los usamos para convertir esos vehículos por día en ejes equivalentes acumulado. ¿Y esto qué significa? Que podemos estimar el desgaste total de una vía en un periodo de diseño, pero no todos los camiones van iguales o son iguales. Algunos van cargados y otros van vacíos. Por eso es importante aplicar un promedio ponderado, es decir, estos valores de 0,5, de 1, de 1,5, de 2,5. Lo importante es que si yo tengo un buen grado de confiabilidad en los datos de conteos con los que tomé, utilice un valor promedio, porque me va a asegurar que algunos vehículos que tengan más ejes u otros que tengan menos me generen un punto de equilibrio. También es importante tener en cuenta el tipo de vía mediante la cual están circulando esos vehículos, el contexto regional y el crecimiento proyectado del tránsito una vez se haga el mejoramiento de la vía. El tercer factor importante son los factores regionales. En Colombia se pueden encontrar vías terciarias que tienen factor camión menores que corredores de carga internacionales, o las vías principales, las vías nacionales, que son donde circula la gran cantidad de carga del país. Y el cuarto es la proyección del tránsito, considerar un crecimiento anual y un factor de crecimiento que yo voy a utilizar en mi diseño. Aquí seguimos cumpliendo con nuestra promesa de marca: ingeniería vial de alto impacto, con criterios reales, prácticos y técnicos para que los puedas aplicar. Los errores comunes en el análisis del factor camión son los siguientes. Primero, una mala clasificación vehicular, el no diferenciar vacíos versus cargados, hablando de los camiones que circulan. El tercero es el uso de factores camiones genéricos sin validación previa. Y el cuarto es el omitir el tráfico pesado ocasional que podría utilizar esa carretera fuera de los periodos o tiempos en los cuales yo realicé mis mediciones. Las consecuencias de esto: el obtener factores camiones erróneos me pueden llevar a estructuras de pavimento o sobredimensionadas o subdimensionadas. La subestimación del daño real que podría ocasionar este tránsito a la estructura del pavimento, diseños poco ajustados a la realidad y la falla prematura en las estructuras cuando yo considere factores muy bajos que no me den espesores adecuados para resistir esas cargas de tránsito. Hay errores que se repiten una y otra vez. Por eso usar datos desactualizados, asumir factores camión genéricos, el no distinguir entre una vía terciaria rural y un corredor de carga internacional o una vía nacional me puede llevar a aparición de patologías o malos diseños en mis pavimentos. El manual de diseño de pavimentos flexibles del INVIAS es nuestra fuente confiable, pero también es clave para analizar datos actuales, por ejemplo, de estaciones de pesaje. Este manual contiene los factores camión recomendados para diferentes tipologías de vías, es decir, vías primarias, vías secundarias o vías terciarias. Acá llegamos a otro concepto vital y son los ejes equivalentes, identificados con las letras EEA, que corresponden a la cantidad acumulada de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Recordemos que estos corresponden o producirán el mismo daño estructural en el pavimento durante su vida útil, es decir, los ejes equivalentes yo los tengo que convertir a ejes de 8.2 toneladas que van a circular a lo largo de la vida útil del pavimento que yo esté proyectando. Este valor es el insumo principal para calcular, como lo dijimos, estructuras de pavimento duraderas, así que todo lo que hicimos antes nos lleva a esto que estamos observando. Ya lo puedes ir viendo claramente, y aquí palabras claves como la clasificación vehicular en Colombia o los ejes equivalentes para el diseño de pavimento tienen todo el sentido del mundo. ¿Cómo se calcula el número de ejes equivalentes?
Acá te lo muestro. Los ejes equivalentes que los estamos mostrando acá en esta fórmula se determinan mediante la sumatoria de i igual a 1 hasta n del tránsito promedio diario multiplicado por el factor camión por los 365 días que tiene el año, afectado por una variación o factor de crecimiento anual del tránsito y un número de años en el cual yo vaya a proyectar mi estructura del pavimento. ¿Cómo calculo esto? Lo primero es realizar una clasificación vehicular, es decir, obtener el tránsito promedio diario de cada tipo de vehículo pesado que pasó por ese sitio donde yo realicé el punto de aforo o donde realicé los conteos vehiculares como los camiones, las tractomulas, los buses, etc. Después de hacer este conteo, realizo la respectiva clasificación del tránsito y te voy a mostrar este ejemplo. Asumamos que yo encontré camiones C2 en mi conteo, camiones C3 y encontré tractomulas C2, S2. Y estos, como ya lo dijimos, tienen un tránsito promedio diario de vehicular. Es decir, yo voy a encontrar que en el día en el cual yo conté, obtuve promedio 150 vehículos día tipo C2, que obtuve 100 vehículos día tipo C3 y tractomulas pasaron 60 vehículos promedio por día, ¿sí? El segundo paso es asignar el factor camión de conformidad como lo vimos en la tabla que acabamos de ver. Es decir, que para el camión C2 yo voy a obtener un factor camión de 0.75, que para el vehículo tipo C3 yo voy a obtener un factor camión de 2 y para la tractomula o C2S2 yo voy a obtener un factor camión de 3.5. El tercer paso es calcular los ejes equivalentes diarios. Ya te lo muestro en la siguiente explicación. Entonces el cálculo de ejes equivalentes diarios debe estar en función de la siguiente fórmula: el tránsito promedio diario del día por el factor camión de cada vehículo. Entonces para los C2 recordemos que dijimos que teníamos 150 vehículos que tienen que multiplicarse por 0.75 de factor camión y obtengo un resultado de 112.5. Para el camión tipo C3 decíamos que tenemos un valor de 100 vehículos día por un factor camión de 2.0 que me da un resultado total de 200. Y para la tractomula C2S2 decíamos que tenemos un tránsito promedio diario de 60 vehículos multiplicado por un factor camión de 3.5 que me da como resultado 210 vehículos o ejes equivalentes diarios de 8.2 toneladas. Recordemos que estos resultados, ¿sí?, son ejes de 8.2 toneladas. Esa es la conversión que me permite dar el factor camión. El cuarto paso es aplicar o calcular los ejes equivalentes anuales, que se dan con la siguiente fórmula. Este está en función el eje equivalente anual al multiplicar el eje equivalente que obtengo del día por 365, que son los días que tiene el año. Entonces realizamos el mismo ejercicio para cada uno de los vehículos que estamos calculando. Nuevamente el vehículo C2, el C3 y el C2S2. Entonces obtenemos 112 vehículos, 112.5 ejes equivalentes de 8.2 toneladas, luego 200 ejes equivalentes en el C3 y 210 ejes equivalentes en el C2S3 y cada uno lo multiplico por 365 días. Esto me da los siguientes resultados. Para el vehículo C2 obtengo 41.063 ejes de 8.2 toneladas. Para el vehículo tipo C3 obtengo 73.000 ejes y
para la tractomula obtengo 76.650 ejes. Estos son los ejes que circularán de cada vehículo en esa vía en el periodo de un año. El quinto paso de nuestro cálculo del número de ejes equivalentes que yo voy a considerar para el diseño es hacer el análisis del periodo de diseño, es decir, para nuestro ejemplo vamos a tomar un número de 20 años y el incremento o variación anual del tránsito. Recordemos que en el paso del tiempo el volumen o flujo vehicular que circula por la carretera tiende a incrementar y esto pues me afecta en función de esta fórmula. Es decir, que yo tengo que determinar este factor F sub C que está en función de G y G es el incremento anual del tránsito y N es el periodo de diseño. Por tanto, vamos a proceder a calcularlo. FC tendría que ser igual a 1 más G, que sería 0.03 elevado a la 20 menos 1 y eso dividido en 0.03 y esto me llevaría a obtener un valor de 26.87 que corresponde al factor por el cual yo voy a afectar cada uno de estos ejes equivalentes anuales que acabo de obtener. Es decir, para estos 41.063 ejes equivalentes, para estos 73.000 y para estos 76.500, yo tengo que realizar la multiplicación por este factor para obtener el número de ejes equivalentes que van a afectar mi estructura de pavimento a lo largo del periodo de diseño. Por tanto, el número de ejes equivalentes que yo obtengo a lo largo del periodo de diseño de la estructura de pavimento que yo vaya a proyectar es el siguiente. A cada uno de los ejes anuales que yo encontré los multiplico por el factor FC, que tengan en cuenta que este no es el mismo factor camión, sino es la fórmula que afecta el crecimiento del tránsito por el periodo de diseño de mi estructura. Y esto me da 26.87, es un factor de crecimiento. Por tanto, obtengo para el C2 1.103.000 ejes, para el C3 1.962.000, para el C2 S2 2.059.000. Aquí hay una connotación importante. Entre más grande es el vehículo, mayor número de ejes equivalentes aporta a mi diseño de pavimento para que lo tengas en cuenta. Finalmente, yo llego a determinar los ejes acumulados por tipo de vehículo en función de esta formulita que acabamos de mostrar. Y el último paso es sumar el total de ejes equivalentes para determinar el N total. Es decir, que el N total, el número de ejes equivalentes totales, está en función de la sumatoria de NI. Y eso para la presente explicación me da lo siguiente. Yo debo sumar 1.103.642 ejes más 1.962.510 que me suministra los vehículos tipo C3 y 2.059.091 que me aporta el vehículo tractocamión C2 S3. Esto me da como resultado un total de 5.125.243 ejes equivalentes de 8.2 toneladas, que es el valor que yo voy a usar en el diseño estructural del pavimento, es decir, para dimensionar cada una de las capas que vayan a componer la estructura de pavimento que yo vaya a diseñar. En resumen, hay que definir lo siguiente. El factor camión es el coeficiente que indica cuántos ejes estándar equivale el vehículo que transitó por mi punto de aforo. Los ejes equivalentes son el total acumulado de daño de carga de la vía durante el periodo de diseño. La aplicación principal se da. Este número yo lo puedo utilizar en el diseño del pavimento, en la proyección de una vida útil que me quede de algún pavimento o de un análisis de daño que haya sufrido cierta estructura. La normativa usada en Colombia generalmente son los manuales de diseño de pavimentos del INVIAS y la normativa ASHTO de 1993. Vamos cerrando. Recuerda esto. Hay que hacer una buena toma de datos en el conteo, luego clasificar bien con base en la normativa del INVIAS
luego calcular correctamente los tránsitos promedios diarios y aplicar los factores camión con criterio, luego traducir todo esto en ejes equivalentes acumulados para proyectar una estructura vial sólida que me funcione a lo largo de la vida útil del pavimento. Luego aplicar bien estos conceptos porque no solo son teoría. Esto es lo que permite que una vía funcione, que soporte el tráfico, que resista el paso del tiempo. Así que si esto te sirvió, si lo ves aplicable, compártelo con tu equipo porque esto es ingeniería vial de alto impacto. Comenta la palabra impacto en la descripción de este video y te enviaremos totalmente gratis la plantilla de conteo vehicular que utilizamos en nuestra compañía. No olvides suscribirte a este canal y recuerda que aquí estamos para apoyarte.